Bueno, buenos días. Esta sala del Tribunal de Impugnación, integrada por la doctora Liliana de Yup de Zapala, el doctor Federico Sommers de San Martín de los Andes y yo, Richard Trincheri, se constituye para escuchar los argumentos de una impugnación interpuesta en este legajo número 62734 del 2016, Maripán Darío Ezequiel, sobre robo agravado. Están presentes en la sala ustedes, señores, Darío Ezequiel Maripán, sí. DNI 40-899-496, sí. Está bien. Acompañado de su defensora, la doctora Cecilia Fanesi, y por la Fiscalía están presentes el doctor Patti y la doctora Lucrecia Sola. Hasta donde se nos dice acá es una impugnación a una resolución del día 6 de junio del Tribunal de Revisión que confirma una decisión de la juez de ejecución que revoca una suspensión de juicio a prueba. Entonces, bueno, sería la defensa, así que le damos la palabra, doctora. Sí, buenos días. Efectivamente, nosotros presentamos una impugnación respecto de la resolución del Tribunal de Revisión, integrado por los doctores de Zavala, Bordón y Gagliano, quienes por mayoría decidieron confirmar la resolución de la doctora Gas como jueza de ejecución de fecha 2 de junio de este año, en la cual revocaba la suspensión de juicio a prueba que venía gozando el señor Darío Maripán y que fuera impuesta en fecha 8 de marzo del año pasado, del 2016, en virtud de haberse encontrado el señor vinculado a otro legajo, que es el legajo número 78196, en el cual se le acusa de un homicidio y por el cual se encontraba privado de su libertad. La doctora Gas en ese momento entendió que la cuestión de que se encontraba privado de la libertad justamente obstaculizaba la posibilidad de poder cumplir con la suspensión de juicio a prueba, y directamente sostuvo que había una imposibilidad material de cumplimiento, advirtiendo desde esta defensa que la prisión preventiva no se encontraba firme en esas circunstancias. Es que nosotros planteábamos que no podía ser resuelto de tal manera, toda vez que estaba la posibilidad de que justamente el señor Maripán recuperara la libertad, hecho que con posterioridad a la resolución del Tribunal de Revisión justamente ocurrió. El señor Maripán recuperó su libertad. Contra esas decisiones que nosotros planteamos la presente impugnación. Y en cuestiones de admisibilidad, antes de pasar a lo que es la cuestión de fondo, si bien el Código Procesal no establece como causal de impugnación la revocatoria de la suspensión de juicio a prueba, sí lo hace respecto de la denegatoria del beneficio, ¿no? Y en este sentido nosotros creemos que debe establecerse cierta analogía respecto de la situación, sobre todo porque también esta resolución que afecta gravemente al señor Maripán se vuelve hasta un auto procesal importante, en el sentido de que el gravamen irreparable es palmario. En este sentido está claro que si esta resolución, que fuera impuesta originariamente por la doctora Gas, se confirmara en el día de la fecha, el señor no podría acceder a lo que es un sobreseimiento en virtud del beneficio de suspensión de juicio a prueba, y por el contrario debería ser pasible de iniciar un juicio y posiblemente con una posterioridad una condena. En este sentido, como el derecho que tiene el señor Maripán de haber accedido a esa suspensión de juicio a prueba, creemos que desde el Estado que brinda esta alternativa no puede ser revocada justamente cuando el motivo fue la imposibilidad material por una cuestión de libertad, que el mismo Estado no priva de la libertad. En este sentido nosotros creemos que el gravamen y que esta resolución tiene carácter definitivo, que no
no hay una ulterior posibilidad de reparación, y sobre todo, como les sostenía, creemos que esta debe ser admisible en el sentido de que el señor, justamente con posterioridad a la resolución del Tribunal de Revisión, recuperó su libertad, justamente por una resolución del Tribunal de Impugnación. En este sentido, nosotros creemos que, quedando pocos meses para que finalice la suspensión de juicio a prueba que originariamente se pactara, el señor Maripán debe poder tener acceso a este recurso y así trabajar los agravios. En este sentido, nosotros vamos a solicitar que la presente sea admisible, toda vez que esta circunstancia nueva ha cambiado radicalmente el original motivo por el cual la resolución fuera revocada. Y destaco que nosotros hemos solicitado audiencia ante la doctora Gas nuevamente como jueza de ejecución para poder plantearle esta circunstancia nueva, que es justamente el recupero de la libertad de Maripán, y la misma al día de la fecha no ha sido fijada. Por eso es que mantuvimos la presente vía de impugnación. Eso respecto a la admisibilidad. Respecto de lo que es el fondo, como les sostuviera, la suspensión de juicio a prueba originariamente fijada fue en fecha 8 de marzo del 2016, la cual consistía fuera fijada por el doctor Piana, eran 144 horas de trabajo comunitario que podían realizarse en una cantidad de 18 meses de duración, en una institución que se designara, una reparación económica de pesos 1.000, efectuarse en 2 cuotas de 500 pesos, con más las obligaciones del 27 bis, fijar un domicilio en el cual no se podía ausentar sin la autorización de la autoridad de Contralor, abstenerse de consumir estupefacientes o alcohol durante el periodo de suspensión, y como así la presentación de forma cuatrimestral a la población judicializada. En este sentido, el señor Maripán el 5 de abril cumplió con la reparación económica, en vez de hacerlo en 2 cuotas lo hizo de manera integral. El 18 de abril se presenta por primera vez al patronato. El 21 de abril se presenta para realizar el informe social ante las trabajadoras social, y allí con posterioridad empieza a cumplir lo que son las 140 horas dispuestas, 144, horas dispuestas para el trabajo comunitario. En ese sentido se acompañaron unas planillas en las cuales una de ellas consta de 140 horas y una segunda planilla que, por un error involuntario, nosotros presentamos las distintas constancias de esto. El presidente de la comisión barrial donde realiza las horas, el señor Héctor Montesino, y en tanto hay varias personas de apellido Maripán que realizan horas comunitarias allí, ha agregado una planilla que no correspondía. Justamente el error se vislumbró porque las horas correspondían a periodos de tiempo en el cual, de una semana en el cual el señor Darío Maripán había estado detenido, por lo cual resultaba imposible que las pudiera haber cumplido. Y en este sentido, al día de la fecha, se han cumplido con 140 horas de las comunitarias, y siendo que en septiembre vence, estaría en condiciones de poder cumplimentar las restantes horas que falten, juntamente con las presentaciones que queden pendientes. En este sentido, creemos que el fundamento principal por el cual la doctora Gas revocó la suspensión de juicio a prueba, lo que era la imposibilidad material de realizar las horas comunitarias, de presentarse al patronato y demás reglas de conductas que estaban imposibilitadas toda vez que estaba privado de su libertad con una prisión preventiva de 6 meses. Habiéndose al día de la fecha vuelto abstracto en cierta forma, toda vez que el señor ha recuperado su libertad, creemos que en ese sentido hay un agravio palmario a su derecho a poder mantener esa suspensión de juicio a prueba, sobre todo porque, como lo destacara el doctor Bordón en lo que es el voto de disidencia del Tribunal de Revisión,
el señor Maripán se encuentra afectado a 2 procesos de los cuales rige el principio de inocencia. Y por lo tanto la revocación de la suspensión de juicio de prueba se vuelve completamente injusta desde los parámetros constitucionales. El mismo Bordón sostiene que pareciera como que los derechos constitucionales y garantías al señor Maripán lo han ido abandonando con el tiempo, y justamente con algo que resulta tan cíclico como que el Estado en el otro legajo le impone una prisión preventiva y con el mismo argumento se le revoca la suspensión de juicio a prueba, justamente por privarlo de la libertad. En este sentido, creemos que claramente hay una afectación al debido proceso constitucional, al principio de legalidad e inocencia, y que en este sentido la resolución de la doctora Raquel Gas, y que fuera confirmada por el Tribunal de Revisión, debe ser revocada y nuevamente restituido el señor Maripán al régimen de suspensión de juicio a prueba, justamente para que antes de septiembre pueda finalizar con el resto de las horas que le quedan y con el cumplimiento de la población judicializada. Nada más. Eso es todo, gracias, doctora. Bueno, le damos la palabra a la Fiscalía. Sí, gracias, su señoría. En primer lugar me voy a referir, bueno, como corresponde al tema de la admisibilidad. A mí me parece que la cuestión de la admisibilidad que vuestras señorías tendrán que evaluar, en este caso tiene la particularidad de que llegamos a esta instancia con las condiciones modificadas, básicamente, de lo que fue originariamente la resolución que toma la doctora Gas como jueza de ejecución y posteriormente el Tribunal de Revisión. No me voy a extender mucho, si quiero remarcar que hay un detalle fundamental en todo esto, que es que por el momento, y uno de los argumentos centrales tanto de la señora jueza como del Tribunal de Revisión en su voto mayoritario, era que Maripán se encontraba con una prisión preventiva vigente a ese momento y por lo tanto, por un principio lógico que creo que no hace falta explicar, va de perogrullo, se veía imposibilitado de continuar cumpliendo con, por ejemplo, esas horas comunitarias. Al margen, y después la doctora Sola se va a referir a ello ya abordando el tema central, aunque mi modesta opinión creo que el tamiz de esta cuestión no debería permitir el análisis de fondo, desde el plano formal, obviamente, con todo respeto. Digo que al margen de estas horas en planilla equivocada y los errores que se pudieron cometer, si había uno o varios Maripanes, en definitiva, lo cierto es que cuando la jueza apreció la situación, lo hizo en un contexto de una realidad distinta. De modo tal que yo creo que aún persiste su aptitud, digamos, como jueza del fuero del área pertinente para resolver este tema con las nuevas condiciones. Se podrá decir que el tribunal, por imperio y por jerarquía, no está impedido de abordar el tema. Entiendo que en ese aspecto empezaría a jugar el caudal o el abanico de posibilidades contempladas en la normativa procesal. Y la normativa procesal se refiere concretamente a cuestiones de admisibilidad de suspensión de juicio a prueba. Aquí estamos viendo si perdura o no perdura, si ya fue acordada la suspensión de juicio a prueba. Fue acordada y fue conforme a ese dato lógico, fue dada por concluida o terminada, digamos, no exitosamente, dándosele decaído este derecho o beneficio que fue solicitado oportunamente. Como bien lo expresa la defensa, hay un pedido expreso ante el área pertinente de ejecución y yo creo que ese es el ámbito natural para resolverlo. Con estas nuevas circunstancias
que se harán de evaluar incluso por parte de la Fiscalía en ese ámbito. Y a mí me parece que ese es el caudal, por ese canal debe ir, y no ante esta instancia, más allá que resulta lógica la explicación de la señora defensora de por qué ocurre ante esta vía, dado que todavía no ha tenido respuesta en aquella. Y lo que decía la señora jueza en aquella oportunidad, que ahora con 2 o 3 argumentos más que los va a mencionar brevemente la doctora Sola, reafirmara era que justamente había una imposibilidad para cumplir aquellas horas que se habían pautado. Incluso hasta se tiñó un marco de dudas sobre las otras, atento a esta duda que existía por una confección de una planilla que era imposible que hubiese concretado esas horas porque estaba detenido, y daba sospecha hacia las otras que se hubiesen realizado. De ello se abrió una causa, un trámite procesal contra esta persona que certificaba, la cual está en trámite actualmente, debía certificar los horarios. Pero el punto central, insisto, es que las nuevas condiciones me parece que habilitan para que la defensa ocurra ante el juez de ejecución y exponga ahora ante esta nueva situación para que reevalúe algo que ha sido sustancial en su decisión. Y en el aspecto concreto de lo que atañe a la competencia de vuestra señoría, creo que la normativa, que entiendo hay que interpretarla restrictivamente, habla de la concesión, no de un trámite que ya está, justamente, valga la redundancia, en trámite o ejecutándose y se frustra. Eso es desde el aspecto formal concretamente en cuanto a la admisibilidad. Y en el tratamiento pertinente le voy a brindar el micrófono a la doctora Sola para que haga algunas precisiones. Gracias. Como dijo la doctora Fanesi, la doctora Gas, en audiencia del 2 de junio, revocó la suspensión de juicio a prueba que se le había otorgado oportunamente al señor Maripán, por entender que existía una imposibilidad de cumplir con todas las obligaciones que se le habían impuesto. El señor Maripán, de todas las obligaciones que se le habían impuesto, solamente había cumplido con el depósito de 1.000 pesos en concepto de reparación económica. Luego no había cumplido con los comparendos, solamente con uno de todos los que tenía que hacer, incluso durante el periodo que estuvo en libertad. Y respecto a las horas comunitarias que presentó la defensa, luego las planillas, es cierto, hay 140 horas que están acreditadas durante el mes de enero y febrero y otras 20 que están acreditadas durante el mes de marzo, todas de este año. Marzo es el periodo en el que el señor Maripán estuvo detenido. Y es por ese motivo que se entendió que era imposible que haya cumplido horas comunitarias durante su periodo de detención. La doctora Gas no solo no tuvo por válidas estas últimas 20 horas por este motivo, sino que dijo que había una irregularidad grande y que no iba a tener por válidas ninguna de las horas comunitarias que había presentado el señor Maripán, porque se debió haber explicado esta situación y haber traído a la audiencia al señor presidente de la comisión vecinal, que no concurrió. Y ella dice que entonces no va a tener por válidas ninguna de las horas comunitarias porque dudaba por estas irregularidades que habían sido planteadas, de que efectivamente se hayan realizado. Es por eso que el señor Maripán solamente cumplió con el depósito de 1.000 pesos de dinero en efectivo al principio de la suspensión de juicio a prueba. La doctora Gas revoca esta suspensión por entender que hay una imposibilidad de cumplir con todas las obligaciones que le restan, y es así que la defensa pide la revisión. En revisión, por mayoría, como dijo la doctora Fanesi, el doctor Bordón votó en disidencia, confirmaron la resolución de la doctora Gas por entender que se encontraba debidamente fundada y por asistir razón a la misma. El voto mayoritario habla de que hay efectivamente una imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones que le restan cumplir al señor Maripán y mencionan justamente que solamente cumplió con esta reparación económica. También señalan y tienen en cuenta estas falencias en los comparendos, dado que solo hizo uno de los que tenía que hacer cada 4 meses, y de las tareas comunitarias que, como expliqué, hubo ciertas irregularidades groseras, grandes, en su acreditación. Y también el Tribunal de Revisión señala y menciona en su resolución que
las obligaciones fueron en definitiva regularmente cumplidas y que solo restaban en aquel momento, esto fue el día 6 de junio, 3 meses para que concluya el periodo de suspensión de juicio a prueba. Hoy faltarían 2 meses para que concluya dicho periodo, y que resultaba insuficiente para que el señor Maripán pueda cumplir con la totalidad de las horas, con los comparendos que no había cumplido antes, y con todas las otras pautas que habían sido oportunamente impuestas. Que había una imposibilidad material, señalan, para cumplir lo que no había cumplido durante el periodo de 1 año, que es el periodo que transcurre hasta que el señor Maripán quedó detenido. Ellos lo que dicen es que la doctora Gas y ellos también analizan la conducta integral del señor Maripán durante todo ese periodo que estuvo en libertad y que desde el principio hubo un desinterés en cumplir con las obligaciones, dado que, como dije anteriormente, solamente cumplió con el depósito de 1.000 pesos. Esto es lo que tiene en cuenta el Tribunal de Revisión para confirmar la resolución de la doctora Gas, y como dijo el doctor Patti, respecto al problema que hubo con las horas comunitarias y a la certificación que hizo el presidente de la comisión, hay una causa en trámite en la cual el señor está siendo investigado por esta conducta. Bueno, por eso son nuestras conclusiones que debe desestimarse el planteo, en primer lugar, por la cuestión de admisibilidad y, en segundo, por estos argumentos de fondo, que también, permítaseme agregar, ya para modo de colorario, que tan es así lo que reafirmo en cuanto al ámbito propio de tramitación, que las nuevas condiciones incluso le permitirían a la defensa, sin que esto sea inmiscuirme en la calidad intelectual o estrategia de la misma, incluso pedir la posibilidad de una ampliación de términos y algunas variables que pueden ocurrir que en otras oportunidades se han evaluado ante el Tribunal de Ejecución pertinente. Así que en esta instancia, cuanto menos, yo entiendo que no procede hacer lugar a las peticiones, tanto en lo formal como en el aspecto de fondo, sin costas. Bueno, gracias. Doctora, ¿quería la última palabra? Sí. Yo quiero destacar que el fundamento principal, tanto de la doctora Gas como del Tribunal de Impugnación, fue, como creo que de las dos argumentaciones se vislumbró, pero puede haber quedado un poco contaminado, siempre fue la imposibilidad del cumplimiento relacionado al tema de la libertad. El señor recuperó la libertad. Nosotros solicitamos la audiencia ante la doctora Gas porque creíamos también que podía ser encausado en esa vía. Claramente, como estaba abierta esta vía y habiendo presentado el recurso de impugnación, está claro que no podíamos dejar de mantenerla. En este sentido, nosotros cuando le planteamos concretamente la cuestión a revisión, que fue el 6 de junio, le hicimos la pregunta básica, que era decir, bueno, ¿cómo van a confirmar la resolución racionalmente la resolución de la doctora Gas cuando el 8 de junio, 2 días después, estaba la audiencia de impugnación de la prisión preventiva del señor? Audiencia que fuera determinada la libertad justamente por la integración del doctor Sommer, del doctor Cabral y del doctor Sbilling. Y justamente sucedió lo que nosotros le veníamos manifestando tanto a la doctora Gas como al Tribunal de Revisión. ¿Qué sucedería si el señor recuperaba la libertad? Y más aún, podríamos hasta decir qué sucedería si el señor es absuelto de la causa. Por lo cual, en ese sentido, a nosotros nos resultaba totalmente arbitrario que se avanzara en la revocación de una suspensión de juicio a prueba cuando no había argumento válido para determinar que había un incumplimiento. Y respecto de las planillas, y esto de la existencia de una causa o no, respecto del señor Montesino como presidente del barrio, la verdad es que nunca podrían afectar al señor, mucho menos cuando justamente el señor estaba privado de su libertad cuando se hacen estas planillas. Por lo cual, si hay una investigación, será esa la vía para determinar la responsabilidad del señor Montesino, pero nunca afectarían al señor Maripán, menos cuando estaba privado de su libertad, cuando se hicieron la planilla justamente del exceso de horas. Y no es cierto que haya un desinterés en el cumplimiento. Está claro que si pagó de manera anticipada las cuotas de los 1.000 pesos que debía tener de reparación económica, si se presentó al patronato
por primera vez para iniciar el régimen, si empezó con las horas comunitarias, las 140 horas que sí estarían acreditadas en legítima forma, más allá de que la doctora Gas en relación al exceso de horas dudaría de las primeras, pero también se realizó de lo que es la familia el informe ambiental el 21 de abril, que también obra en el legajo. En este sentido, claramente no podemos entender que haya un desinterés por parte del señor Maripán para cumplir con las horas. Y un dato en este aspecto, que creo que surge justamente del voto del doctor Bordón, que él lo que analiza es decir, bueno, cuando el doctor Piana estableció la suspensión de juicio a prueba, estableció que debía ser cumplido en 18 meses, pero no estableció una cantidad de horas mensuales que debían cumplirse de manera fija, por lo cual, si una semana antes el señor cumplía las 144 horas dispuestas, estaba en pleno cumplimiento, porque no había un régimen mensual para ello. Por eso él, y esto es textual, dice, no hay ni un incumplimiento jurídico, ni siquiera un incumplimiento fáctico. No hay un régimen ni obligación mensual de horas por lo cual todavía es posible cumplirlo. En este sentido, por eso digo, respecto de estos 2 meses que estarían restando a septiembre, tranquilamente el señor Maripán, hasta si se desconocieran el total de las horas, podría hasta cumplir el total de las horas sin ningún tipo de inconveniente. En este sentido es que nosotros creemos que hay un gran agravio respecto a lo que es el principio de legalidad y el principio de inocencia, sobre todo respecto de la situación del señor Maripán, y en este sentido es que razones de justicia y de equidad permiten pensar que este recurso debe ser admitido, sobre todo por la nueva situación fáctica, que era la que nosotros veníamos advirtiendo desde el inicio que podía suceder, que es la recuperación justamente de la libertad del señor Maripán, y que justamente denotan que desde el original fue realmente arbitraria la resolución inicial que fuera confirmada por revisión. En este sentido es que nosotros, y en el sentido de justicia, es que venimos a solicitar que la resolución del Tribunal de Revisión que confirma la resolución de la doctora Gas sea revocada y que el señor Maripán pueda volver a su régimen de suspensión de juicio a prueba como venía haciéndolo para finalizarlo y que se establezcan las consecuencias jurídicas propias del régimen. Nada más. Bueno, muchas gracias. Doctora Deyup, ¿quiere pedir alguna aclaración? Doctor, ninguna. Doctor Sommer. Si nos pueden informar las partes, si la resolución dictada por la doctora Raquel Gas o el Tribunal Revisor, en cuantos uno suspende y otro por mayoría confirma, pero suspende, revoca el beneficio de suspensión de juicio a prueba oportunamente otorgado, y el Tribunal Revisor por mayoría cita alguna norma legal en la cual funda esta decisión? No, que yo tenga recuerdo, no. Del acta no surge. Y segundo, y esto direccionado a la Fiscalía, uno de los planteos de la Fiscalía es que esta situación nueva, novedosa, posterior al dictado de la resolución dictada por la doctora Gas, que es el cese de la prisión preventiva del imputado, y por ende una suerte de neutralización o de esta imposibilidad de cumplir con las horas, debería plantearlo ante la jueza de ejecución, que también parece un planteo que hizo la defensa. Pero ante una revocación pendiente de recurso, de cuestionamiento, ¿cómo podría una jueza, bajo qué instituto revoca por contrario imperio lo que dictó? No entendí cuál es el planteo posible que equivaldría a que no nos pronunciemos sobre el fondo, o que sería una suerte de obstáculo a la cuestión de fondo. Su señoría, en primer lugar aclaré que no está impedido al tribunal de resolver sobre su criterio. Creo que esto ha sido sumamente respetuoso en ese sentido. Más creo que el que puede más puede lo menos. Por ende, estamos ante un organismo que ustedes integran que puede perfectamente abordarlo. Lo que digo es que en esta instancia, nosotros comparecemos a esta audiencia con un argumento, uno de los argumentos, quizás el más fuerte, porque incluso para la Fiscalía sería importante rever
la situación en el ámbito correspondiente, me refiero al ámbito de ejecución, cuál es que al momento de resolver la jueza tuvo en consideración esta circunstancia como un impedimento, como yo dije, lógico de perogrullo, es decir, no va a poder cumplir porque está detenido. Entonces me parece que ante el hecho novedoso, si bien ya ha pasado un tiempo, unos meses, pero ante este hecho nuevo, yo creo que se encuentra habilitada, como lo ha hecho y lo ha manifestado la señora defensora, que ya ha pedido, lo que pasa que por cuestiones de agenda no se ha fijado la audiencia oportuna, replantear o reconsiderar dicha resolución. Yo creo que hay un argumento central, quizás el más importante, que no estaría presente ahora para ser considerado, y creo que, vuelvo a repetir con sumo respeto, es la propia jueza que puede ahora reevaluar las circunstancias teniendo en cuenta este factor que ahora sí posibilitaría, quizás con una ampliación, quizás en la forma que dijo la doctora, en forma acelerada, cumplir con lo que oportunamente, el compromiso que oportunamente se asumió. Esa es la modesta apreciación que yo veo concretamente. Y una última pregunta a las partes. ¿En qué ordenamiento adjetivo nacional o local entienden que se regula el procedimiento de suspensión o revocación de suspensión del juicio de prueba y pretenden que este tribunal aplique? No he escuchado normas legales aplicables al caso, por eso les doy la oportunidad de plantearla antes de pasar a deliberar. Respecto, disculpe, no ¿cuál sería la norma sería, aplicable para claro, revocar o para continuar? Esa sería y el código penal regula lo que es la suspensión, los plazos, su interrupción de plazos que se computan, plazos que no. Nadie dijo nada de eso. Y el 108 local no dice nada, pero no sé cuál pretenden ustedes que apliquemos a los fines de evaluar si la decisión objeto de cuestionamiento es ajustada o no a derecho. Y para la... Usted fiscal por confirmar la decisión de la doctora Gas y usted... Sí, yo por revocar. en realidad lo que, más que confirmar, decía, yo me limité a decir como primer argumento y planteamos los dos porque así corresponde. Pero como no le puedo anticipar que no, desde ya su señoría. Dale la oportunidad de brindarnos el marco legal que entienden aplicable y formará parte de la liberación secreta, por supuesto. Desde ya, con sumo respeto. No, lo que quiero informar es que a mi entender la aplicación es el código de fondo en este caso, y que concretamente lo que sí debemos admitir es que el plazo no está extinguido. Esto es algo que justamente no lo podemos plantear porque el plazo no está extinguido, y creo que es uno de los argumentos blandientes que lleva adelante la defensa. Por eso digo que me parece el ámbito propio reconsiderarlo en el área pertinente, sin perjuicio que ustedes lo quieran abordar aquí. No más preguntas, doctor Trinchauchi, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces pasamos a deliberar. ¿Qué tiempo? Usted, doctor, tiene otro uso horario allá en San Martín siempre. No, tengo que viajar a Chosmalal, al 12:20, me parece una buena... O 12:30, si quiere, 15 minutos. 15 minutos, bueno. 12:15. Sí, 15 minutos. Está bien. Bueno, muy bien. En 15 minutos damos entonces la resolución. Que sí, que desalojen porque sin uso de la fuerza, por favor. no tenemos otra vía para deliberar, sino... Bueno, el tribunal ha deliberado en el tiempo establecido y ha llegado a una decisión por unanimidad que va a ser expresada por mi colega el doctor Federico Sommer. Adelante, doctor. Bien, respecto a la primera cuestión referida a la admisibilidad formal de la impugnación deducida por la defensora de confianza, el señor Maripán, aun cuando la decisión objeto de cuestionamiento no configura una de aquellas decisiones impugnables o establecidas impugnables en el artículo 233 del Código Procesal,
se advierte que encuadra en la denominación de auto procesal importante por su equiparación a sentencia definitiva, por cuanto es casi es similar a la denegatoria de suspensión de juicio a prueba, y la regla de taxatividad que establece que solo son impugnables aquellas decisiones referidas en dicho precepto o autos procesales importantes, y la construcción dogmática que auto procesal importante es aquello equiparar a la sentencia definitiva y que continuar sometido a proceso no es equiparar a la sentencia definitiva, no es aplicable el caso de autos porque se terminaría un beneficio, y continuar sometido a proceso no es ni más ni menos que celebrar un juicio oral y público, de adquirir firmeza la resolución en crisis. En tal sentido, advertimos o señalamos que debe ser interpretado en buena parte dicho precepto, y que en el caso de autos constituye una excepción a este principio rector. Por lo tanto, declararemos formalmente admisible la impugnación deducida. En lo del fondo de la cuestión, también por unanimidad, advertimos lo siguiente, y en eso se direccionaron al menos las preguntas de quien habla. Entendemos que revocar la suspensión de juicio a prueba previo a la extinción del plazo establecido, invocando o con el argumento serio, por cierto, debo recordar que estuve en la anterior audiencia, que se advierte un error en las planillas confeccionadas y se encontraba privado de libertad en el marco de otra causa, una medida cautelar de prisión preventiva del asistido, y ello fue fundamento para decretar la revocación del beneficio y luego la confirmación por mayoría del tribunal revisor, resulta una resolución irrazonable. ¿Por qué? Todo lo regulado o lo reglado en relación a la ejecución penal está reglado, valga la redundancia, por el Código Procesal en los artículos 260 y sucesivos. El 263 es claro que lo referido a revocación de las condenas de ejecución condicional, suspensión de juicio a prueba, nos remite al Código Penal. Por eso era mi pregunta. Y yendo al Código Penal, el artículo 27, es claro cuando establece el procedimiento y la diferencia que hay entre suspender total o parcialmente el cómputo de un plazo temporal y revocar un beneficio. ¿Qué se requiere para revocar el beneficio? Persistencia y reiteración injustificada al cumplimiento de la regla de conducta. Entendimos que en el caso de autos no se presenta dicho extremo. La cuestión de las planillas es una cuestión que debe ser debatida y que tiene una solución posible, razonable en el propio ordenamiento ritual, y que incluso tácitamente fue introducida por las partes litigantes, al menos en la audiencia de hoy, que quizás ante una jueza de ejecución se pueda articular la resolución a esta cuestión. Pero por demás irrazonable resulta suspender el beneficio porque el imputado está bajo prisión preventiva y debemos confiar en aras de la buena fe procesal y de lo que surge muy escuetamente del acta, que la señora defensora anticipó que esta cuestión iba a ser discutida en pocos días, posterior a esta audiencia. Y lo cierto es que hoy el señor no se encuentra cursando o en el marco de esa prisión preventiva. Por lo tanto, esa imposibilidad de cumplir como argumento para revocar un beneficio es, digamos, una irrazonable aplicación de las normas procesales en perjuicio del imputado. En virtud de estas consideraciones, entendemos que la decisión en crisis resulta irrazonable. Se han acreditado al menos uno de los agravios invocados por la parte recurrente, por lo tanto, por unanimidad, este tribunal de impugnación va a resolver lo siguiente. En primer término, declarar formalmente admisible la impugnación deducida por la doctora Fanesi, conforme a los artículos 227 y 233 del Código Procesal Penal. Y en segundo término, revocar la decisión dictada por la señora jueza de garantías y por el tribunal revisor en cuanto confirman la revocación del beneficio de la suspensión de juicio a prueba. En consecuencia, remitiremos el legajo a la oficina judicial de la primera circunscripción judicial para continuar el trámite de la presente en el ámbito de la oficina o el área de ejecución penal dependiente de la oficina judicial de la primera circunscripción judicial.
Finalmente, en aras de la correcta y completa estructuración del pronunciamiento, en virtud del resultado al que arribamos, habremos de eximir de costas a las partes litigantes en los términos de los artículos 268 y 270 del Código Procesal Penal. Bueno. Doctor Trincheri, que está en Neuquén, no sé si quiere Bueno. decir algo más, yo me pongo en silencio. No, doctor, ha sido muy claro y muy completo su resolución, de manera tal que eso ha sido todo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias.